esto ya dejamos como que la matriz para la solución de cada uno de los voltajes, ¿no? El sistema de ecuaciones. Ya lo, ya lo metimos a una calculadora. Sería esta. Uy, sería esta calculadora. Como se pueden ver, metimos exactamente el mismo sistema de ecuaciones lineales, solo que pues las variables tendrían otro nombre, pero se trataría exactamente de lo mismo. Aquí estarían los resultados. En de X a Z sería B1, B2 y B3, mientras que U sería B4 y W sería B5. Entonces de esa forma tendríamos básicamente que B1 va a ser igual a 24 volts, mientras que B2 va a ser igual a 8, B3 va a ser igual a 12, B4 será igual a 0 volts y B5 es igual a menos 8 volts. Ok, ya tendremos entonces todos los voltajes resueltos. Ok, sí, todo estaría correcto. Entonces tendremos todos los voltajes aquí. A su vez ya podríamos resolver entonces lo que sería IX. IX en este caso sería entonces 12 entre 6, por lo tanto sería 2 amperes. Lo que significaría que el sentido de la corriente que lleva IX es totalmente correcto. Ok, aquí tendríamos los voltajes y aquí tendríamos la corriente IX. Muy bien, entonces ya teniendo esto, pues simplemente nos quedaría resolver los voltajes y las corrientes que quedan, ¿no? Sería muy sencillo. Ya considerando los voltajes en cada nodo, esto simplemente sería aplicar restas y ley de Ohm. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por esta resistencia. Tendríamos básicamente que el voltaje 1 es mayor al voltaje 3. Por lo tanto, la dirección correcta de la corriente sería esta. Muy bien. Y por lo tanto, nos quedaría esto de esta forma.
Ok, nos quedaría esto de esta forma. Sería entonces un voltaje de V1 menos V3, lo cual serían entonces en esa dirección 12 volts. Medido en esa dirección entonces tendremos un total de 12 volts. Una resistencia de 2 ohms. Muy bien. Ahora para calcular este voltaje variable tendríamos que 4 por Ix, y X es 2 amperes. Ah, no, Ix, no sé por qué escribí eso, cometí un error rápido o no. Ah, no, sí, es 2 amperes porque era V3 entre 6. Entonces, esto sería un total de 8 volts. Muy bien. Como V5 es un voltaje negativo y V2 es un voltaje positivo, obviamente la corriente iría en sentido de V2 a V5. O sea que el voltaje de la resistencia nos quedaría de esta forma. Muy bien. Para calcular el voltaje simplemente restaríamos V2 menos V5, lo cual nos daría 32 volts. Muy bien. Y para la corriente simplemente dividimos dicho voltaje entre la resistencia. Tendríamos entonces un voltaje en esta dirección, ok, el cual sería de 16 amperes. Muy bien. Vamos a calcular faltó calcular esta corriente. Sería el voltaje entre la resistencia, o sea, un total de 6 amperes. Muy bien. Ahora podemos obtener el voltaje en esta otra resistencia. Simplemente sería en esta dirección, ya que V4 es 0 y V3 es positivo, así que no hay... Ah, no, o sí, si V3 es positivo, entonces tendríamos básicamente que al V4 ser 0, el voltaje aquí sería V3, o sea 12 volts. Y la corriente sería 12 volts sobre 3 ohms, sería 4 amperes. Muy bien. Ahora vamos a ver. Podemos calcular, por ejemplo, este voltaje de esta resistencia. Es muy sencillo. Simplemente sería V3 menos 0, y como pues, es V3 menos 0 sería V3. Entonces serían 12 volts, de la misma forma que esta otra resistencia. La corriente sería de 2 amperes por ser 12 volts sobre 2 amperes, y como podemos ver coincide exactamente con Ix, lo que confirmaría que no hay ningún problema. Muy bien, entonces podríamos calcular, por ejemplo, aquí la corriente sí sería en este sentido y el voltaje sería en este otro sentido, que es el mismo, ya que eh, la corriente viajaría de 0 a V5
porque 0 es mayor que V5, que es menos 8 volts. En este sentido de voltaje tendríamos que se trataría de 8 volts. Por lo tanto, si usamos ley de Ohm, obtendríamos que esto nos da igual a 1 ampere. Muy bien. Ya tendríamos tanto los voltajes como las corrientes de cada resistencia. Ahora creo que para finalizar solo nos quedaría obtener la corriente aquí y la corriente acá. Bueno, y también la corriente aquí, que son supernodos, ¿no? Aquí sería sencillo, simplemente tendríamos que esta y esta corriente tienen que ser la misma ya que están en serie. La corriente de entrada y la corriente de salida tienen que ser la misma, así que no hay ninguna complicación al respecto, ¿no? Simplemente lo colocamos aquí como de esta forma puede ser. Ajá, 6 amperes. Muy bien, ahora vamos a obtener... Vamos a empezar a obtener la corriente aquí. Tendríamos, por ejemplo, que hay básicamente... Bueno, para empezar vamos a plantear una dirección de corriente, la cual pues es bastante obvia ya que B2 es positivo y B4 es cero. Entonces la corriente iría de B2 a B4. Sería en este sentido. Entonces sería una corriente... Ah, ok, o puede que no, porque sería una corriente negativa para el nodo. Qué curioso. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Vamos a suponer que es de salida. Ya, si no es de salida, el propio resultado nos lo va a aclarar con el signo, ¿no? Vamos a suponer de entrada que es de salida. Ok, entonces tendríamos básicamente que tendríamos dos corrientes de salida de 16 amperes. Ah, no, tendríamos 6 amperes. Bueno, tendríamos nuestra corriente I de salida más 16 amperes más 6 amperes. Esto igual a cero. Ok, despejamos y nos daría básicamente que I va a ser igual a menos 22 amperes. Ok, entonces ya tendríamos, ya como mencionamos el signo nos corrigió, nos estaría diciendo que la corriente sería en este sentido, sería de entrada al nodo y sería de 22 amperes. Ok, para calcular ahora la corriente en esta línea, podemos usar ley de Kirchhoff de corriente, pero en este nodo. Vamos a suponer básicamente que esa corriente va a ser una corriente de salida del nodo. Ok, muy bien. Va a ser una corriente de salida del nodo. Y las otras dos de entrada serían esta y esta otra. Por lo tanto, ni siquiera ocupamos escribirlo. Tendremos básicamente que I, o sea, esta corriente va a ser igual a un total de 17 amperes. O no, a ver. Sí, creo que serían 17 amperes.
Son 1 y 16. Sí, serían 17 amperes. Ok, ahora ya simplemente para comprobar que todo está correcto con respecto a las corrientes y que no hubo ningún error en el procedimiento, podemos comprobar por medio de la ley de Kirchhoff de corriente evaluada en este nodo B4, en donde hay 0 volts. Tendríamos entonces la suma de las corrientes de entrada, que tendríamos esta corriente de 4 amperes, esta de 17 y esta de 1 ampere. Sumadas tendríamos 4 amperes más 17 amperes más 1 ampere. Tienen que ser exactamente lo mismo que la corriente de salida de 22 amperes. Entonces tenemos que 4 más 1 son 5 y 5 más 17 son 22 amperes. Por lo tanto, no habría ningún problema y todo estaría correcto. Ok, tendremos el problema resuelto. Gracias.